Bueno, buenos días. Hola, tía, ¿cómo vas? Viene el secretario de Estado de Estados Unidos. Ah, sí, vi, fue el ministro de Carlos, el Bajó y el profesor, pero... ¿No? Y mira, así. Hola, ¿qué más? A ver, si no quiero pequeñas fallas. ¿Aló? ¿Me escuchan en casa? Juan Carlos, no sé si soy solo yo, pero te escuchas un poco lejos. Sí, se escucha lejos, Juan Carlos. ¿Aló? Ah, ok, ¿y ahí? ¿Ahí me Ahí escuchan bien? mismo. Listo. Genial. No sé si me olvidé
¿O el lunes di la clase sin mascarilla? ¿O estaba con mascarilla? ¿Sí? No sé por qué en algún momento de viendo los videos, subiendo los videos, me he dicho como que se me hizo, pero me quedé con esa inquietud. Bueno. Hola, María, ¿cómo estás? Los asistentes siguen. Anterior clase, creo que la vi desde mi casa, ya no recuerdo. No, pues tuve que haber estado aquí. Ya. Estaba un poco confundido. ¿Listo? ¿Muy buenos días a todos? ¿En casa me escuchan? ¿Bien? ¿Aló? Sí, Juan Carlos. Ya. Hay un problema con el Infocus aquí en clase. Entonces, como ustedes tienen acceso al grupo con Gabriela, escríbanle por favor de que no está funcionando el Infocus, que por favor busque a alguien. Cuando venga, yo también voy a escribir aquí porque necesito mostrarles una cosa, ¿no? O tengo que escribir en el tablero, o sea, que cualquiera de los dos está fregado, ¿no? Entonces, veamos. ¿Este cuál es? H330. ¿Podrías verificar, por favor? ¿Cuál es el salón? 303. Sí, 303. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Resulta que la clase anterior estábamos hablando acerca de los elementos de parrilla y hablamos en general de los elementos sometidos a torsión. Entonces decíamos que la torsión es el fenómeno por el cual yo aplico un momento que va paralelo al eje longitudinal del elemento. En este caso, para nosotros sería un momento en X, siempre, ¿no? Que nuestros elementos siempre van a tener un eje local en X. Para hacer toda una petición, no sé si Carlos se dio la posibilidad de para el examen 2 poderlo aplazar después de la semana de vacaciones. Ya que tenemos un examen de hormigón pretensado justo el mismo día, y ahí hablamos igual con Fabricio, con Fernando, perdón, y lo que más lo único que nos puede pasar es los proyectos. No quisiera que esa mezcolanza bueno, o sea, se afecte el semestre va a ser realizado. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, o sea, lo que vamos a ver es que se van a acercar los otros exámenes, ¿no? Si no tienen problemas, ya lo vamos a ver. ¿Está? Juan Carlos, Dime. ¿qué están diciendo del examen?
Que si lo podemos aplazar para después del receso, de medio semestre. Y no podemos votar, que yo prefiero antes del receso. Bueno, claro, sí. Si alguien está en desacuerdo, ahorita al final de la clase votamos, ¿listo? Ya. Listo, ahorita al final de la clase hacemos la votación, ¿listo? Porque pues bueno, tiene que ser mayoría. Bueno, entonces ¿en qué estaba? Ya. Entonces decía que teníamos los elementos que estaban sometidos a absorción, que son elementos individuales, y que básicamente eran aquellos que tenían un momento en X, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan acerca de cómo se relaciona el ángulo de giro con el momento aplicado? ¿Cómo se relaciona el ángulo de giro con el momento aplicado? El ángulo de giro representa como que los dos puntos donde se queda el momento aplicado, al inicio y al final de cómo se mueve. Ajá. Y hay una ecuacioncita específica, ¿no? Que es El momento en X por la longitud sobre el módulo de cortante por el momento polar de inercia. momento polar de inercia. Listo. Entonces, esa parte, ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestro elemento de pórtico plano, ¿sí? Y entonces el elemento de pórtico plano va a empezar a tener más grados de libertad, ¿sí? Porque va a tener un giro en otro eje, ¿estamos? Nosotros ya habíamos considerado un giro alrededor del eje perpendicular al elemento y ahora vamos a hacer un giro alrededor del eje longitudinal del elemento. Básicamente eso sería, ¿listo? Entonces, ¿cómo les...? Pero espérate, sí está funcionando. Pero ¿y por qué no aparece? Ponle Windows P. No, vamos a hacer Windows P. Ahí me sale duplicar pantalla. Eso, bueno, ya, quieres duplicar pantalla, estamos de acuerdo. Está así. Bien. Punto extra, Mateo, en solidaridad. Listo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a partir desde ahí. Resulta que las parrillas van a ser elementos que tienen una característica fundamental. ¿Listo? Entonces, yo quiero que se imaginen que en esta losa, ¿sí? O en el piso en donde están en casa parados, ¿no? O sentados, me imagino, están metidas las vigas, tal como aparecen aquí, ¿sí? Entonces, la probabilidad, o mejor dicho, la facilidad para que yo pueda hacer que esa viga se estire, ojo, estoy hablando del estiramiento de la viga, no estoy diciendo flexión, ¿no? ¿Qué tan fácil es o qué debe suceder para que se estire una viga metida en un piso? ¿Qué tiene que suceder? Es bien sencillo. Tiene que ver con algo que acabo de decir. No. Estiramiento. ¿El estiramiento se produce por alguna torsión? La torsión produce estiramiento, primero que todo. Conceptos de mecánica de materiales. La torsión produce esfuerzos cortantes. Los cortantes producen estiramientos. No. Lo único que produce estiramiento son esfuerzos axiales, como la flexión o la carga axial. El cortante y la torsión solo producen distorsiones. El elemento cambia de forma, nada más. Vuelvo a repetir, recordando esa parte de mecánica de materiales, ¿qué debería suceder para que una viga que está conectada a un piso, que es una losa de hormigón, se estire o se contraiga, se haga más pequeño? En casa también, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, Juan Carlos.
Ya, supongamos que no estoy preguntándoles acerca de las fuerzas, sino qué debería ocurrir en el sistema. Bueno, voy a responder rápidamente para poder avanzar. Pues tendría que deformarse también estirándose la losa, porque dije, está firmemente unida a un piso, ¿sí? O sea, el piso también debe deformarse, tiene que estirarse el piso. Entonces, esa característica de que el piso se estire va a ser bien difícil, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo una losa que no es de la sección transversal de una viga, es un elemento que es continuo por donde todo la superficie. Y para que ese pedazo se estire de losa y permita que la viga también se estire o se contraiga, es bien complejo. ¿Listo? Entonces, una característica que nosotros vamos a suponer de los elementos de parrilla es que los elementos de parrilla, como vamos a considerar que están conectados al piso, entonces no se van a poder estirar. ¿Listo? En el momento en que yo digo que no se van a poder estirar, pasa algo interesante, ¿sí? Si no se estira un elemento de losa, van a perder grados de libertad. ¿Qué grados de libertad se va a perder? El de, no. El de, perfecto. Se pierde la posibilidad de moverse en X, porque no se va a poder estirar ni contraer. ¿Listo? Entonces, quiero que en su cuaderno cojan y hagan un cuadrado, simulando que están viendo una parrilla así, desde arriba. ¿Se dan cuenta? O sea, ese cuadrado, cada una de esas viguitas, o de esos elementos, es un elemento que está dentro de la parrilla, y quiero que se den cuenta de otra cosa, ¿sí? En el momento que viene un cuadrado, ¿sí? Dibuje cuáles son los grados de libertad que se pierden. Los van a dibujar, los grados de libertad de el elemento en el plano. O sea, ¿cuántos grados de libertad tendría? Tendría un desplazamiento en X, ¿sí o no? Yo lo veo aquí. Se podría mover en X, se podría mover en Y, ¿sí? Y se podría, aquí vamos a suponer que el Z está perpendicular al plano, o sea, Z lo veo como un punto de su dibujo. ¿Listo? Entonces, ahorita los desplazamientos, dibujen un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un desplazamiento en Z. Y ahora, en casa también, ¿están escuchando en casa? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan. ¿Listo? Ahora, ¿dónde van a estar esos grados de libertad? Estamos de acuerdo que existen muchos efectos. ¿Dónde está? ¿Listo? Entonces, eso va a estar en los extremos de los elementos. Y nos van a dibujar con los grados de libertad positivos. ¿No? Los van a dibujar positivos. Listo. Ahora, haciendo el análisis, ¿cuántas flechas debería haber en ese bendito cuadro? 2. 4 por 2. 8. Más una que no se ve, deberían ser 12, ¿no? 12. Ojo, solamente estamos hablando de los desplazamientos, no estoy hablando de los giros. ¿Listo? Ahora, quiero que me digan cuáles son los desplazamientos de esos 12, cuáles son los que son posibles, teniendo en cuenta que los elementos no se estiran ni se acortan. ¿Listo? No se estiran ni se acortan. ¿Ya? A ver, piénsenlo bien. A ver, siéntense un minuto, piénsenlo bien. Y revísenlo y me responden. ¿Listo? Ya, para que me quiera responder, ¿sí?
pues levanta la mano y dice por qué. No van a decir un número, sino pues debe ser del 1 al 12, 10, 4, 8, 12. Ya, exacto. 4, porque si consideramos los nodos el eje X y el eje Y, esto formaría una compresión acá, solo habría el movimiento en Z hacia arriba. Ya, Cada nodo. ¿entendieron lo que dijo Isaac? Otra vez. Durito. Es que como estás hablando, para que aquí hablas, porque como estás hablando con mascarilla y para allá, no se escucha nada. Pues yo decía que como el eje X de aquí y el eje Y acá, esto formaría una compresión aquí para esta viga y aquí también para esta viga. Entonces solo habría un momento en Z que estaría saliendo. El momento, no. Perdón, el momento El del desplazamiento en Z que estaría saliendo el papel. ¿Están de acuerdo con lo que dice Isaac? Es correcto. ¿Listo? Eso que acabas de hacer va a pasar siempre. Ahorita es un cuadrado. Si lo hace un rombo con diferentes, ¿no? Con diferentes ángulos entre ellos, igual. Si un elemento se estira, eso causa acortamiento en el otro. No importa, ¿sí? No importa el ángulo que formen los elementos dentro de la parrilla, eso que acaba de decir Isaac es correcto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Estamos diciendo que un elemento de parrilla solamente va a tener un grado de libertad de desplazamiento, ¿sí? Que va a ser el desplazamiento vertical. ¿Listo? Ahora, en ese mismo ejemplo, quiero que dibujen los giros que pueden darse en esos nodos, ¿sí? Entonces, los giros que pueden darse en esos nodos también van a tener una limitación. ¿Cuántos giros hay en el espacio? Porque hablamos que la parrilla es un elemento espacial. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, ¿cuántos giros pueden darse en el espacio? 3 por cada nodo. ¿Sí o no? 3 por cada nodo. Acuérdense que los grados de libertad están en los nodos. ¿Sí? 3 por cada nodo. ¿Listo? Va a haber un giro alrededor del eje X, que se llama ¿qué? Un giro, no, pues, MX es el momento en X. Un giro en X es teta X, ¿no? Teta X, y que produce en el elemento torsión. Bien. Hay un giro en el eje Y. ¿Listo? Y hay un giro en el eje Z. ¿Listo? Quiero que a cada uno de los elementos que dibujaron en el cuadrado, ¿sí? Le dibujen el giro y le pongan al lado cuál es la fuerza interna que produce en el elemento, ¿sí? En el elemento, nosotros vamos a tener dos elementos conectados. Entonces, el giro de este nodo va a producir una fuerza en este y una fuerza en este elemento. ¿Se entiende? Un giro en un nodo que parten va a producir una fuerza en los dos elementos. Entonces, para cada elemento, ahorita van a dibujar qué produce si yo hago en todos los nodos un giro teta X, un giro alrededor del eje X. Entonces, en el extremo de cada elemento, me van a dibujar cuál es la fuerza que se produce en el elemento por hacer un giro teta X. ¿Cómo lo van a poner de nomenclatura? Un momento va a ser M, ¿no? Si es un momento alrededor del eje X, pues sería MX, MY o MZ, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que la torsión es T su X, ¿ya? Y prácticamente eso es lo único que van a poder tener ahí, ¿listo? Entonces, dibujen eso y lo vemos. ¿Listo? Rápidamente. Solo con que hagan las dos esquinas que sean opuestas, es suficiente. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo a nosotros, ¿no? Entonces van a dibujar un giro de su X.
Ya, este nodo, le haces un giro teta su x. Bueno, entonces creo que de pronto lo único que me faltaría decir es teta su x. Vamos a considerar que teta su x es un giro alrededor del eje x global, para que sean, porque cada eje tiene un x diferente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces un giro alrededor del eje x global, o sea, todos los nodos se van a mover así, alrededor del eje horizontal, ¿ya? Entonces, este nodo se mueve así, este nodo se mueve así, este nodo se mueve así. ¿Listo? Entonces, cada uno de los nodos se mueve, se gira alrededor del eje X, y vamos a suponer que es el eje X global, ¿sí? Para que todos se muevan igual, todos se mueven igual. ¿Vale? O sea, este nodo, vamos, igual este también es igual, y este también es igual. ¿Listo? Vamos a suponer, eso no va a ocurrir, ¿no? Obviamente no. Estamos suponiendo, yo lo que quiero que se den cuenta es de una cosa. Si se mueven todos los nodos, ¿qué pasa con las fuerzas internas? Este también se va a mover. ¿Sí? Supongamos que pues este es diferente a este giro, de tal forma que exista torsión. ¿Ya? O sea, ¿sí? Y pues que todos los giros en todos los nodos son diferentes, pues, para que exista torsión. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendido? Este no lo aquí, este no lo aquí, este también lo aquí. Este también. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros cada uno tenemos una parrilla de 4 nodos. Vamos a analizar solamente ahorita el nodo superior derecho. En el nodo superior derecho vamos a tener que llega la viga horizontal de arriba y llega la viga vertical del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles son las fuerzas que se producen en el elemento horizontal? ¿Qué fuerzas está sintiendo? Un giro así, un giro alrededor del eje X. ¿Decías, Juanfer? Las fuerzas en Z, en X, es un giro nada más, ¿no? ¿Qué fuerzas? Un momento, a ver, las respuestas que esperaría sería, el elemento horizontal está sufriendo, yo no sé, un momento en Y una torsión en Z, no sé, me estoy inventando. ¿En casa? Anthony, Ariel. El Anthony sube la manito, dice. A ver, ¿se parece ahí? Super, está bien.
Ojo, recuerden, análisis estructural es muy visual. O sea, aquí hay un montón de ecuaciones y números y eso da resultados. Pero si no entienden qué es lo que está pasando, pues se les va a complicar un poco, ¿ya? Entonces, si yo hago un giro en X de un elemento cuyo eje X local coincide con el giro, pues le estoy produciendo torsión. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues ya les dije uno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Complementando esa parte. En casa, Llevar un desplazamiento no sufre. por desplazamiento. ¿Por qué? La respuesta es no, ¿ya? Pero ¿por qué piensas que hay un desplazamiento? Por respuestas del procedimiento perfecto. No. Yo no dije algo de un apoyo. No está apoyado. Es un elemento que está en el aire. Es un elemento en el aire al cual yo cojo y le hago un giro aquí. ¿Sí? Yo nunca hablé de apoyos. Es un elemento que está en el aire y le apliqué un giro. No estoy hablando del procedimiento matricial, de lo que estamos hablando tú. Las fuerzas de empotramiento perfecto las usamos para, ¿no? Matricial. No es que ocurren, o sea, la estructura no es que está empotrada en todo lado, ¿no? Es algo que nosotros usamos para sacar fuerzas en el método matricial. No es nada más. En casa, por Dios, ¿están despiertos? También son los 8 momentos del total. No, ahorita estoy hablando de, a ver, 8 momentos en total. Déjame ver. Juan Carlos, una pregunta. No, No sé si estás compartiendo pantalla, pero no se ve nada. O sea, no estoy compartiendo pantalla. No, estoy preguntando para que todo sea imaginario. Ustedes se van a imaginar lo que estoy diciendo. Acá también ellos no saben. ¿No? Estoy aplicando esta semana la mayéutica, el método socrático. ¿Recuerdan eso? ¿Quién se acuerda qué es el método socrático? Aprender mediante el diálogo no es. Muy bien, Ariel. Bien. El minor en filosofía estaba así. Saben que yo hice hasta 3 semestres de filosofía, pero era porque mi mejor amigo estudiaba filosofía y yo tenía unas clases en ingeniería muy raras. Tenía a las 7, después ¡pah!, a las 6 de la tarde y de pronto una por ahí como a la 1. Y ellos tenían solo clases como de 2 a 5 todos los días. Pues no tenía nada que hacer y me metía a las clases de filosofía y es bastante interesante. Me gustó porque en el colegio llegaba, se me daban puras. Llegamos a me fastidiaba. Bueno, entonces, básicamente, la idea del método socrático es que ustedes ya saben, solo que a punta de preguntas lo descubren. ¿Ya? Muy bien, buen dibujo. ¿Qué sucede? Imagínense que yo tengo la esquina, esa esquina que estoy hablando. De hecho, creo que ya que estamos presencial lo voy a dibujar porque de pronto se les complica a los chicos. Listo. A ver, creo que lo voy a dibujar aquí. Entonces, quiero que dibujen la esquina como en perspectiva, así como lo está dibujando, por favor. ¿Cómo es que se me olvidó tu nombre? Juanse. Así. ¿Listo? Sí, mi amigo ha sido artista. Ok. Minor en dibujo. Listo. Entonces, ahí deberían estar viendo. Ah, perdón. Compartir pantalla.
Ahí sí deberían estar bien. ¿Sí? Creo que esto lo voy a quitar de acá. Esto lo voy a quitar de acá. Listo. Tenemos esta parte. Aquí voy a decir que esto es el tema de la matriz de rigidez de un elemento de parrilla. Ahora sí lo ves, Valeria. Sí, gracias, Juan Carlos. Allá. No, pues no lo hacía de malo, ¿no? Era para que lo piensen. Dale. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo tengo estos dos elementos y me voy a imaginar que esto está ahí en perspectiva, no le voy a dibujar el espesor y tengo el nodo. Voy a decir que este elemento tiene coordenadas x, y globales. Ojo, x, y globales. ¿Sí? Y voy a suponer que esa esquina sufre un momento alrededor del eje X. Un giro, perdón. Que lo voy a denominar así. Aunque eso es la nomenclatura de momento, ¿estamos de acuerdo? Una flechita con dos cabezas. Voy a decir, bueno, esto es θ X, ¿ya? De tal forma que todo mundo entenderá que esto se gira así. ¿No es verdad? ¿Sí? No. Bien. Uno la cachó, ¿no? ¿Se gira así? No, se gira al contrario, ¿no? Por la regla de la mano derecha. Pilas. ¿Sí? Bueno. Siempre cuestionen lo que les digo, ¿no? A veces me equivoco. ¿Listo? Entonces, si algo no les parece, sean fastidiositos, pregunten. Oiga, ¿sabe qué? Eso como que no me convence. Parte del método socrático, ¿no? Listo. Entonces, en el momento en que yo hago ese giro que está en X global, este elemento, ya no vamos a demorarnos más con esto porque necesito avanzar. Este elemento empieza a mantener ese giro y está sometido a una torsión θ sub x. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando θ sub x global, ¿sí? Una torsión. O sea, el elemento horizontal de ese cuadrito que ustedes dibujaron está sometido a torsión. ¿Listo? Sin embargo, este elemento de acá se va, hagan de cuenta que yo voy a dibujar, si lo mirara totalmente en el plano, este elemento que lo voy a pintar, no sé, amarillo, se miraría como un punto, viéndolo totalmente lateral, así como si lo estuviera viendo así. Aquí se miraría como un punto. Y el elemento negro, este de acá, se miraría como una línea, ¿sí? Entonces, este elemento se va a deformar por un giro así, perdón, por un giro así. Ah, perdón, aquí me estaba equivocando. Esto es un giro, una torsión así, θ sub x, ¿no? Sí, lo dijimos. Por un giro θ sub x, este elemento va a tener el nodo va a girar y se va a deformar así. ¿Estamos? Entonces, este nodo de acá, como en perspectiva, se va a hacer así. ¿Estamos? Lo que quiere decir que este elemento está soportando una fuerza de torsión, flexión, cortante, ¿qué? ¿Ah? Ya, levante la mano quien dijo torsión, que como, ya, torsión. ¿Por qué? El elemento, estoy hablando del elemento negro. Torsión, ¿por qué? ¿Por qué torsión? Recuerden que la torsión solamente se produce por un momento / giro cuyo vector está paralelo al eje X del elemento. Este
giro es paralelo al eje del elemento negro? No, pues no produce torsión, solamente produce torsión en el elemento amarillo. En el resto produce flexión, si no es vaca es toro, nada más. Un giro puede producir o torsión o flexión. No produce nada más. ¿Sí? Lo que quiere decir que el otro elemento está soportando un momento alrededor de su eje local, el que sea horizontal. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Bueno, como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Ya para continuar. Conclusión. Un giro, ¿sí? Alrededor del eje local axial X, o no, pues ya sabemos que sería en este caso del eje local X de cualquier elemento dentro de la parrilla producirá torsión en el elemento y flexión en el conectado, en los elementos conectados a él. Listo. Entonces ya tenemos prácticamente dos conclusiones. La primera, recapitulando, es que un elemento de parrilla, si yo tengo aquí los elementos de los grados de libertad, supongo que todo el mundo dibujó algo así. Entonces, todos estos grados de libertad no son posibles. ¿Estamos? Y los únicos grados de libertad posibles son los verticales. ¿Sí? Entonces, conclusión. ¿Sí? Un elemento de parrilla solo posee desplazamientos en el eje perpendicular al plano que contiene la parrilla. ¿Listo? Y bueno, para que los chicos de casa también entiendan, dice, vamos a completar aquí. Debido a debido a estar unidos firmemente debido a estar unidos firmemente a una losa, las vigas que conforman una parrilla carecen de deformación
axial. Bueno, y básicamente eso ha sido nuestro orden de ideas, ¿no? Partimos diciendo eso, solamente concluimos que un elemento de parrilla visto desde arriba, o sea, visto en planta. ¿Se entiende cuando digo vista en planta a qué me refiero? Visto en planta solamente posee grados de libertad verticales y haciendo un zoom a esta esquina, pues tenemos esta esquina así y prácticamente al aplicar un giro unitario, un giro θ x. ¿Listo? Tenemos esta configuración. Listo. Ahora, eso es súper importante. Lo siguiente que vamos a decir es que los elementos de parrilla también carecen de la posibilidad de girar sobre el eje Z. Y aquí voy a poner, entre paréntesis, perpendicular al plano de la parrilla. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que este es el plano de la parrilla y yo tengo el eje X, no sé, en cualquier lado apuntando dentro del plano contenido. El vector del eje X y el Y están contenidos en el plano de la parrilla. El Z siempre va a estar perpendicular. Imagínense el piso, ¿ya? Entonces, ven que el piso, qué bruto, tiene un montón de cuadritos verdes, ¿no? Eso es un nodo. Hagan de cuenta que estos son pequeños. Entre este y este hay una viga. Entre este y este hay otra. ¿Ya? Hagan de cuenta que todo esto, en donde hay un punto verde, hay un nodo. Y entre punto y punto hay un elemento de viga que los conecta. Supongamos, ¿no? ¿Listo? Ahora, imagínense que uno de esos nodos, ¿sí? Produce un giro alrededor del eje Z. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese nodo? ¿Y qué pasaría con los elementos que están al lado? Se estira y comprime la vida. Se estira y comprime la viga. No sería se torsiona. Se torsiona y se presiona. Estoy hablando de que este nodo lo cojo así y lo hago así. ¿Hay torsión? No. ¿Por qué no? Porque es un giro perpendicular a todos, a cualquiera de los ejes, ¿no? Y eso no produce torsión. Bueno, quiero que todo el mundo coja su cuadernito de mecánica de materiales y revise qué es torsión, porque veo que están como flojos en esa parte, ¿no? Revisen qué es torsión, qué es fricción, qué produce, ¿no? Están flojitos ahí. Ojo, no es torsión, no es la respuesta. Cuando yo hago así, ¿sí? Todas las vigas van a generarse una deformación. Entonces, se imaginaron los puntos aquí, ¿no? Entonces, yo voy a coger y voy a hacer una cuadrícula, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, dejen un espacio aquí, tenemos que completar. Un espacio, unas 2 líneas para completar la idea, ¿listo?
Entonces, yo voy a coger aquí mi elemento. Y voy a poner las vigas imaginarias. Las voy a pintar en amarillo, más que todo porque no quiero que resalten. ¿Listo? Chévere. Ya me tiré el cuadrito. Ya, ahí, listo. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, voy a hacer un giro alrededor del eje Z, que es positivo. El giro alrededor del eje Z va a ser un giro positivo. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el resto, voy a suponer que el resto está empotrado, y solamente voy a analizar el efecto en las vigas que están ahí conectadas a ella. ¿Cómo se deformarían las vigas? Entonces, debe arrancar a la misma. Todo el mundo ve acá. ¿Listo? Y en casa vea su pantalla, pues, no hay más. ¿Listo? Entonces, quedaría, como está empotrado, quedaría fijo y arrancaría con la misma inclinación. Pero al girar, tendría una inclinación así. ¿Sí? Entonces, voy a exagerar más el giro de esta vaina, ¿no? De tal forma que esto se ve muy feo, ¿sí? Queda y se conecta así. Supongamos que lo giramos 90 grados. Estoy suponiendo que lo giré 90 grados, el nodito, ¿sí? Y todas estas barritas van a quedar así. ¿Sí o no? Ah, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Juan. Ay, ¿qué hice? Perdón. Allá. A ver. Supongamos que este punto, claro, esta se conectaría acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo giré 90 grados. Esta se conectaría acá. Esta se conectaría acá. ¿Listo? Eso es lo que ocurriría. A simple vista se ve que estos elementos están sometidos a... ¿Quién dijo torsión para sacarlo? ¿Ah? No, mentira, no lo voy a sacar. Exacto. Pero anda a ver un cabecito. No torsión, por Dios. Están sometidos a flexión. A flexión alrededor del eje Z. ¿Ya? Flexión alrededor del eje Z. ¿Listo? Ahora, ¿qué tan factible es que eso pase? ¿Es factible que pase un giro dentro de la losa? O sea, imagínense que venga el sismo y empuja este piso para allá. Y eso es lo que hace. El sismo solo empuja para allá. Entonces, la losa, este punto y este punto se van a desplazar así. Y la losa va a tomar la forma de un papelito cuando yo lo arrugo. ¿Sí? Esa forma que toma la losa cuando un papel se arruga es la misma que está ocurriendo aquí en este ejemplo. No. Es como que ustedes, en este ejemplo, es como que la hoja la cogen y la hacen así. ¿Sí? Y no es el mismo efecto que ustedes cogieran la vida y hicieran. No tengo una hoja, sino les mostrará. ¿Sí? ¿Quién quiere regalar una hoja? Eso, gira como un tornillo aquí. Gracias. ¿Listo? Entonces, cuando viene el sismo, gracias. Cuando viene el sismo,
¿Sí? Esto está recto, el sismo empuja la losa y se hace así. ¿Se dan cuenta? Y por más que yo le coge y le haga así, la deformación es como así. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el sismo. Lo que estamos diciendo acá es que yo como que pellizcara esto y lo girara. Eso no va a ocurrir nunca. Eso no se le produce. A menos que usted ponga un motor conectado a la losa y de verdad le haga ese fenómeno, eso no ocurre. Por el viento no podría ocurrir. El viento. Es carga lateral. El viento te empuja la estructura y hace lo mismo que el sismo. Te está empujando la estructura así. Y va a hacer eso. ¿Listo? Estás hablando de un huracán. Ya, el huracán succiona, o succiona hacia arriba. No es que, a menos pues de que tengas un huracán aquí, tamaño bolsillo, y esté en la luz. ¿Cacha? Entonces, este fenómeno no va a ocurrir. ¿Listo? Entonces, debido a que eso no ocurre, ¿sí? Nosotros podemos decir que, conclusión, debido a que, primero, la losa es bien rígida. O sea, primero, para que yo pueda hacer ese movimiento, debo deformar tanto la losa, porque aquí estamos hablando de vigas. En vigas de pronto es posible. Pero estas vigas están conectadas a un piso rígido. Entonces yo tengo que deformar todo el espacio del piso para poder hacer esto en las vigas que están conectadas a él. Entonces eso es improbable. Entonces, debido a que las vigas están conectadas firmemente a la losa, y a que las acciones como el sismo y viento no son capaces de deformar la parrilla de esta forma, coma, o punto y coma, un elemento de parrilla carece del giro aquí, antes de poner mejor del giro, pónganle del grado de libertad que ocasiona un giro en Z. ¿Listo? Entonces tampoco funciona con un giro en Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Ahora, cuando nosotros tenemos o ya entendemos esto, ya vamos a pasar a la parte interesante. Entonces, en resumen, vamos a decir aquí lo siguiente. ¿Sí? Entonces, déjenme ver una cosita. Ya. Entonces, supongan que ustedes van a tener lo siguiente.
A ver, dejen que se actualice. Ah, no, estoy actualizando la otra que no es. Y lo Z, listo. Perfecto. ¿Se van a hacer más chiquitas o no? Sí, deberían hacerse más chiquitas. Bueno, hasta que se hagan más chiquitas. Entonces, esto es como se ve un sistema de piso, como el que estamos viendo desde acá. Si ustedes ven su estructura, ¿sí? Estamos viendo un sistema de piso que está conformado por vigas, ¿sí o no? Internamente no sabemos cómo están metidas, porque eso puede ser totalmente macizo, puede estar de alguna forma pues, metido dentro de la losa. ¿Listo? El sistema de vigas. Entonces, este sistema de vigas, a ver, veamos si ahí se ve. Se ve para que quede consecuente. Esto es lo que vamos a tratar. Este sistema de vigas ¿listo? Entonces, fíjense este pedacito. Si yo hago un zoom de, por ejemplo, este pedacito, ¿sí? Tranquilamente yo lo puedo transformar en esto. ¿Se entiende? Ahora, con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Con todo lo que hemos hablado, quiero que me respondan una cosa. Un elemento de parrilla es un elemento que está en 3 dimensiones. Estamos, 3 dimensiones. En el momento en que yo digo que está en 3 dimensiones, automáticamente ustedes deben decir, miércoles, se me podría descansar. Porque voy a tener que analizar una estructura que cada uno tiene. ¿Cuántos grados de libertad? No, del espacio. 6. ¿Cuáles? Ya. Sin embargo, con todo lo que les he dicho, ¿sí? Pasa algo interesante. Debido a que es un elemento de parrilla, entonces ya hemos dicho que la rigidez de la parrilla y la forma como se producen las deformaciones en estos sistemas de piso hacen que ciertos grados de libertad se pierdan. ¿Se está trabando el audio? ¿Aló? Sí, se te escucha entrecortado. Ok. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Aló? Bueno. Sí, Juan Carlos. Listo. Entonces, ¿cuántos grados de libertad ahora va a tener un elemento de parrilla? 3. Bien, ¿quién dijo 3? Ya. Explícame cuáles son. Grados de libertad. Sería en la Z. ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, la respuesta sería o desplazamientos o giros. Ya, eso es lo que estoy buscando. Giros en tales ejes. Giros en X y en Y. Y desplazamiento en Z. ¿Sí? Giros en X y en Y. Y desplazamiento en Z. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo. Aquí había una ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? El desplazamiento en Z, que le voy a llamar, o que en el libro le llaman, W. ¿Sí? W. Eso es un desplazamiento en Z. W. Y dependiendo si es en el nodo I o en el nodo J, pues en el libro le llaman W sub I, W sub J. Punto. ¿Sí? Y también voy a tener giros. ¿Sí? Giros alrededor del eje X que me produce, ¿qué
fuerza interna? Torsión. Traerles a Sócrates. ¿Quién dijo flexión? Torsión. Torsión, ¿no? Torsión. Y un giro en Y que produce flexión. Ya soy modo. Dale. Por Dios, ¿en serio? Por favor, vayan a revisar un poquito su cuaderno de los materiales. No, en serio. Dejándonos de chiste. Porque prácticamente la mecánica, por eso es la primera materia que ustedes ven. Es tan importante que se dan el lujo de que les den laboratorio y clases de ejercicios, porque es súper importante. Y eso se ve de aquí en todas las materias de ingeniería civil. ¿Sí? Y de aquí cuando se gradúen y hagan un posgrado, va a estar la mecánica de materiales. Entonces, revisen. ¿Listo? Bueno. 3. Entonces, chévere. Solamente vamos a tener 3 grados de libertad por cada nodo dentro de nuestra estructura. ¿Sí? ¿Es un elemento espacial? Sí. Pero solamente va a tener ese tipo de sistemas. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. ¿Entendido en casa? ¿Aló? Sí, Juan Carlos. Gracias, Valeria. Bueno, creo que no les puedo obligar a que vengan a clase, pero prendan la cámara para ver quién está y quién no está. Vamos a saludarlos. Juan Carlos, yo estoy, pero no tengo cámara ahorita. Ajá. Yo estoy en la computadora de escritorio, Juan Carlos. ¿Ah? Sí, yo igual por eso. Ok, ¿y el resto? Ahí para que los vean sus compañeros y los recuerden al menos. Javi creo que nunca ha venido, me parece. No, no he ido nunca, hasta ahorita. Ariel. Creo que vengo a conocer a Ariel, no me acuerdo. Creo que lo vi la primera vez y ya. Sí, una clase, güey. Acaban de ir. Ajá. Ok. El resto, bueno, por ahí ya fue madre, no sé qué hice. A ver, perdón. No sé qué hice, Ariel. ¿Dónde? Ah, ya, perdón. Está aquí. Ven, qué chévere, ahí está mejor. O bueno, pues se ve más chiquito para ustedes. Listo. Ahora, vamos a terminar con lo siguiente, ¿no? Oye, nos ha rendido la clase, qué chévere, porque si hemos, en la parte de la mayéutica, el problema es que Aristóteles Sócrates no tenía nada más que hacer, entonces tenía bastante tiempo, ¿no? Bueno, la pregunta ahora es, ¿sí? La pregunta ahora es, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta o qué tengo que adicionar? ¿Sí? Básicamente, recuerden que cuando nosotros armamos la matriz de rigidez de un elemento, lo que hacía es aplicarle desplazamientos unitarios, ¿sí? En cada uno de sus grados de libertad. Un elemento de parrilla tiene ¿cuántos grados de libertad? O sea, tiene 6 en total. ¿Listo? Lo que quiere decir que yo voy a tener que, para hacer la matriz de rigidez, primero que todo ya sé de entrada que la matriz de rigidez de un elemento de parrilla es de local. Es 6 por 6 de entrada. Entonces voy a tener que encontrar y empezar a hacer desplazamientos. Entonces hago un desplazamiento vertical en el nodo I. ¿Sí? ¿Se fijan cuál es el movimiento que acabo de hacer? ¿Quién? Préstame tu regla. ¿Quién era el que tenía la regla flexible? ¿Quién era? Una regla, la que tengas. Entonces, alguien trajo la anterior clase una regla flexible. Bien, que aparecía una... ¿Quién era? No me acuerdo. ¿No? ¿Lo vino, Listo, entonces tengo mi bendito elemento de parrilla. ¿No? Y está contenido en este plano XY.
y le hago un desplazamiento vertical, que es lo único que tiene. ¿Qué le estoy produciendo? ¿A qué se les parece? A lo mismo que hacíamos con pórticos, ¿no? Y entonces, estas fuerzas que ocurren en este elemento son las mismas del pórtico. 12 EI menos 12 EI, el momento 6 EI, momento 6 EI. Son las mismas. Le aplico un giro, ¿no? Un giro en el nodo, en el eje X. ¿Sí? En el eje X. Les voy a decir que este es eje X, eje, para que me quede hacia arriba, eje Y, quedaría hacia acá, ¿sí o no? X, Y y Z hacia arriba. Entonces le hago un giro en el eje X, positivo, que sería así. Entonces le hago, perdón, si se rompe te la pongo. En el eje X, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le está produciendo? Ya, y este fenómeno, ya vimos cuál es la rigidez, la matriz de rigidez de un elemento sometido a torsión. Aquí hay una torsión que es G por, ¿cómo? Sobre L, y acá la reacción es, y no hay más, ¿cachan? Y el resto es 0, 0, 0, 0, 0, no hay más. Ahora le aplico un giro unitario, ¿en dónde? En el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? Este de acá. ¿Sí o no? Positivo, o sea, debería ser así. Flexión. Y ahí tenemos también, porque es el mismo del pórtico, ¿no? Aquí el momento es 4, EI sobre L, este es 2, y el cortante que aparece es 6 y 6. La suma de los momentos entre los. ¿Cachan? Entonces, se hace exactamente igual. Qué bueno que no se puede. Y con eso, y bueno, pues me entenderán que si lo hago del otro lado, la misma historia, ¿no? La misma historia. Y eso me va a producir una matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a organizar la matriz de rigidez? La matriz de rigidez se puede organizar como ustedes quieran, teniendo en cuenta, pues, que saben cómo la organizaron. Eso es la única cosa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En la parte de, vamos a organizar la primera columna, ¿sí? Con el momento, con el giro en X y el giro en Y. Ay, perdón. Es que hice una pendejada, perdón. A ver. ¿Se está mostrando? No, ¿no? Listo. Entonces, esos movimientos que yo voy que acabo de hacer, ¿sí? Van a ser los movimientos que yo voy a representar en mi estructura. ¿Listo? Entonces, la matriz de rigidez la voy a organizar teniendo en cuenta primero los giros y después el desplazamiento vertical. ¿Listo? Oye, quedaste fijo, brother, no sé. No sé qué hice, pero no harás nada indebido porque apareciste en el video. Ya, entonces en 3 minutos. ¿Listo? Dale. Entonces, la matriz de rigidez va a quedar definida en función de esto. Primero vamos a hacer un giro en X, un giro en Y, y después vamos a dar un desplazamiento en Z. Esto en el nodo I. ¿Sí? Y después un giro en X, un giro en y un desplazamiento en Z en el nodo J. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago un giro en X, dijimos que era la torsión, ¿es verdad? Entonces, las fuerzas que se producen van a ser las que vimos en torsión, que va a ser G por J sobre L. En la primera
fila. Estamos de acuerdo que las filas van a ser las mismas, van a tener el mismo orden. Va a ser así. Y así para abajo. ¿Sí o no? En el momento que se produce en Y, debido a un giro, va a ser 0. No se produce ningún momento de flexión. ¿Sí? Ni aparece tampoco ningún cortante. Pero en el otro extremo de X aparece nuevamente el giro. No aparece nada de flexión ni nada de cortante. ¿Listo? Ahora, hago un momento en el extremo del elemento. ¿Sí? Entonces, esos diagramas de momentos, pues nosotros ya los conocemos. ¿Sí? Esos diagramas de momentos son los mismos que teníamos para pórticos. ¿Sí? Y se basan en este diagrama. Entonces, en la segunda columna, ¿sí? En la segunda columna vamos a tener el giro en Y, que sería esto de acá. Giro en Y. ¿Sí? Y vamos a arrancar con un 0, porque no, nada diferente al giro que produce torsión en el elemento, ya sabemos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener 0, de ahí va a ser 4i sobre L, en este caso, el otro va a ser el momento que va a ser menos 6i sobre L cuadrado, 0, de ahí 2i sobre L y 6i sobre L cuadrado. ¿Listo? Y voy a empezar a completar esto hasta resultarme en la siguiente estructura. ¿Sí? Esos van a ser la matriz de rigidez. Entonces, estas son las fuerzas externamente aplicadas. Esto es lo que nosotros llamamos F. Las fuerzas externamente aplicadas van a ser igual a esto, va a ser la matriz de rigidez, por esto, que son los desplazamientos θ. Y se acuerdan que en la ecuación que les dije ayer había un más. Más es este más. Los fuerzas de empotramiento perfecto. Los fuerzas de empotramiento. A estas les llamamos, perdón, estas son, no le pongan F sub E, les llamamos F sub F. F subíndice F. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz de rigidez del elemento de armadura. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la votación. ¿Sí? Rápidamente vamos a votar. Entonces, aquí se ven los participantes. Listo. Ahora, aquí hay 14 personas en el Zoom, menos 3 que soy yo, 11, ¿no? Y aquí, ¿alguno de ustedes está conectado al Zoom? No. La votación va a ser la siguiente. ¿Me escuchan en casa? Sí, Juan Carlos. Listo, la votación es la siguiente. Las personas que no quieran aplazar el examen, levanten la mano en Zoom o aquí, virtual, presencialmente. Las Juan Carlos, personas... solo una pregunta antes de seguir, pero para la semana después, si es que votamos para la semana después del receso,
podría ser miércoles, porque el lunes tenemos otro parcial también de hormigón 2. Podría ser miércoles. Sí. No tengo problema. Ya, listo, eso nomás. Gracias, Juan. Listo, entonces, las personas que no quieran cambiar el examen, levanten la mano. En Zoom o presencialmente. Aquí presencialmente, nadie. En Zoom, nadie. O sea, se cambia. Las personas que quieran el examen el día, en este caso, lunes, después del feriado, levanten la mano. El día lunes, después del feriado, levanten la mano. Listo, entonces el examen queda para el miércoles después del receso. De hecho, sería después del receso. ¿Listo? ¿Cuándo es el receso? ¿Están preocupados? ¿Y cuándo era el examen? ¿La próxima semana? Ya. Juan Carlos, otra pregunta. Dime. El deber 5 era para la anterior semana, pero teníamos el deber 4 y era de parrillas. Y parrillas recién vimos hoy. No sé para cuándo quedaría. Deber 5 para... A ver, ¿el deber 5 era de parrilla? Sí. ¿Y para cuándo tenemos que entregar? Era para el sábado pasó, pero como el semana anterior a para este sábado, entonces, bueno, estaba bien para que la fecha. Ya. Entonces, miércoles, queda para la próxima semana. Ya. Listo. ¿Será que nos puedes cambiar la fecha porque ya están cerradas? O sea, hoy se va a cerrar, esta semana se cierra el deber 6 también. Entonces, Sí, ya voy a ver cómo le cambio. ¿Listo? Juan Carlos, ¿para qué día queda la tarea 5? Todavía no lo decido, pero ya les avisaré. Ya. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día. Me despido por acá. Chao. Gracias. Chao, chicos.